Bueno, pues os daba yo un poco ese contexto hace un momento. El Euribor daba la sorpresa hace unos días porque bajaba más de una décima en el mes de julio, registrando pues la que es prácticamente la mayor caída anual en 11 años. Sin embargo, claro, esta bajada de los tipos de interés no parece que de momento se esté reflejando en la firma de hipotecas. Se está produciendo todavía una firma de hipotecas un poco ralentizada, parece ser. Vamos a analizar incluso qué traducción tiene esto en el mercado inmobiliario aragonés, y lo vamos a hacer pues con uno de los mayores expertos que tenemos en ese mercado inmobiliario, que es Curro Santacreu, experto en el mercado inmobiliario aragonés de la firma Entre Áticos. Curro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Curro, buenas tardes. Bueno, pues parece que tenemos algún problema con esa comunicación. Vamos a ver si podemos recuperar ese sonido. Bueno, pues como digo, con uno de los grandes expertos que sabe leer un poco entre líneas, entre datos, mejor dicho, porque estos datos que nosotros damos así a veces tan alegremente, bueno, pues el Euribor habrá bajado, los tipos de interés están en no sé qué. Exactamente, claro. eso. Y, las hipotecas no suben, no bajan, no se conceden, claro. ¿Cómo se traduce a la hora de los precios de las viviendas, ¿no? Claro. Que es lo que tú has dicho. Claro, es que es importante porque al fin y al cabo, pues todos esos datos hay que verlos en un contexto de mercado, por decirlo de algún modo, ¿no? Es cierto que parece que los precios de las viviendas siguen muy disparados, pero muy disparados. Esto no se está traduciendo en una mayor compraventa de viviendas, y claro, queremos ver cómo tiene la traducción esto en ese mercado inmobiliario de nuestra comunidad, donde, insisto, cada vez las familias hacen un esfuerzo mayor pues simplemente para poder tener una vivienda, ¿eh? Vamos a saludar, intentamos de nuevo, a Curro Santacreu, experto en el mercado inmobiliario aragonés de la firma Entre Áticos. Curro, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Lorenzo? Buenas tardes. Ahora ¿Cómo sí, estáis? alto y claro, te escuchamos. Muy bien, muy bien. Oye, estábamos dando estos datos así alrededor, ¿no? Y un poco para hacernos una idea de qué es lo que está pasando. Si quieres empezamos, pues primero por ese dato que dábamos, el inicial, el de la mayor caída anual en 11 años del Euribor, que en el mes de julio pues ha bajado más de una décima, ¿no? ¿Qué valoración haces tú de ese dato? ¿Qué lectura nos haces? Bueno, de alguna manera, Lorenzo, se preveía esta bajada del Euribor, ¿no? Porque el Euribor se calcula por una media diaria que se va viendo, digamos, todos los días a nivel europeo, ¿no? Entonces, de alguna manera se puede prever con cierta antelación cuáles van a ser los movimientos del Euribor durante pues, los meses precedentes, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, la valoración, efectivamente, pues tenemos una bajada de alguna manera que se preveía más o menos, no que quizá fuera tan alta, y bueno, pues esa bajada viene de alguna manera indicándonos o adelantando seguramente las posteriores bajadas de los tipos a nivel central europeo, ¿no? Uh-huh. Y se deriva pues porque los mercados están de alguna manera bastante sólidos, porque sobre todo la inflación que teníamos pues de aquí hace un año pasado pues ha ido minorándose y ha ido bajando, y estamos en niveles de inflación mucho más cercanos a lo aconsejable, ¿no? Uh-huh. De ahí el motivo, ¿no? Esa tendencia bajista en los tipos, claro, yo te pregunto, ¿qué supone esto, por ejemplo, para la gente ya hipotecada, ¿no? Bueno, la gente que ya está hipotecada obviamente pues va a ver una disminución de las cuotas hipotecarias que están pagando. Eso es así. Podríamos calcular que, bueno, pues una hipoteca media que ronde en torno a 150.000 euros, pues supone ahora mismo, con esta bajada del tipo de interés, una bajada en cuota de 50, 60 euros mensuales, que de alguna manera sí que alivia, ¿no? Pues bueno, algo, pues las economías familiares, ¿no? Y además, como la previsión es de que seguramente los tipos sigan bajando, pues bueno, pues seguramente ese alivio de las familias ya hipotecadas, pues aumentará, ¿no? Por así decirlo. Uh-huh. Claro, o sea, al fin y al cabo, dejamos de tener que pagar un poquito en esa hipoteca, bueno, pues ese dinero, al fin y al cabo, es dinero que se puede mover, ¿no? Algo de renta que se libera, pues yo qué sé, para consumir, o yo no sé si incluso para lanzarnos a invertir, igual esto un poquito menos. Claro, bueno, realmente el consumo es importante y dinamiza lo que es la sociedad y tiene que existir consumo. Entonces, cuando las familias hipotecadas, que son muchas, son muchísimas, pues liberan algo de renta al mes, pues porque ya no pagan, me invento, 700 euros, sino 650, y a lo mejor de aquí a 6 meses pues pagan 580, pues obviamente esa renta que se libera pues se puede dedicar al ahorro. Se puede dedicar al consumo o, como muy bien dices, pues a invertir en otras cosas. Y eso al final genera movimiento a nivel económico, y al final cuando hay movimiento a nivel económico, pues la economía funciona, vulgarmente se dice chuta, la economía tira hacia adelante, y al final
el movimiento del dinero es lo que realmente genera la economía, genera bienestar económico, por así decirlo. Fíjate, y pensamos esto ya traducido, por ejemplo, también en personas que a lo mejor quieran comprar una vivienda e hipotecarse, ¿no? Porque al fin y al cabo, la mayoría o muchos, lo de comprar una vivienda tocateja cada vez resulta un poco más complicado, aunque los hay, evidentemente. Claro, si baja el Euribor, si bajan estos tipos de interés, sabemos que siempre los bancos se fijan en un ratio de endeudamiento, ¿no?, de las familias, etc, etc. Claro, si bajan estos tipos, también esto puede permitir que haya familias que entren por fin en ese ratio de endeudamiento, es decir, que sí que puedan acceder a una hipoteca y que antes no podían. Claro, así es, exactamente. Digamos que los bancos, cuando hacen una selección de riesgo, cuando valoran si una hipoteca es viable o no es viable, miran básicamente 3 requisitos. Miran muchos, pero básicamente miran 3. Uno de ellos es la edad laboral que tiene ese potencial deudor, ese cliente. Otro de ellos es, digamos, el ahorro que aportan a la compra, y otro muy ligado a lo que ganan, ¿no? Es decir, como tú has dicho, al ratio de endeudamiento. Digamos que de cada 1.000 euros que alguien gana, no debería pagar en cuota más o menos 350 euros. Claro, si los tipos de interés están bajando, las cuotas de esa hipoteca que se está estudiando por el banco, pues también son más bajas, con lo cual habrá más gente, conforme vayan bajando los tipos, habrá más gente que pueda, para los mismos ingresos, que pueda acceder a una hipoteca, porque ese ratio de endeudamiento pues será para personas. Entonces eso hace efectivamente que más gente pueda acceder a una hipoteca, y conforme bajen los tipos de interés, pues obviamente pues habrá más gente que pueda comprar y que antes no podía. De hecho, Lorenzo, pasó al revés con la subida de tipos que tuvimos hace 1 año y medio. Había gente que a lo mejor iba ya a un ratio de endeudamiento muy ajustado, al 35%, es decir, de cada 1.000 euros pagaba en cuota 350, y que con la subida de tipos lo sacaron del mercado, ya no podía comprar. Claro. Tenía que irse al alquiler. Sin embargo, ahora pasa lo contrario. Con la bajada de tipos, esa persona que estaba, entre comillas, fuera de la posibilidad de contratar una hipoteca, ahora seguramente empieza a estar dentro de la posibilidad, porque el banco acepte la operación cuando antes no lo hacía, ¿no? Con una subida de tipos disparadísima, como la que hemos tenido estos meses atrás, y ese horizonte que era subir. Claro, mucha gente se lanzaba al tipo fijo, ¿no?, que parecía que era lo que nos daba más estabilidad. Claro, ahora con este nuevo escenario, no sé, ¿qué nos conviene? ¿Fijo, variable, mixto, en fin? Sí, bueno, es súper controvertido el decir o el aconsejar a alguien que es mejor si variable o fijo. Sí que es cierto que, aunque ahora os daré una explicación, pero sí que es cierto que hasta ahora, o en este momento, estamos más o menos, la contratación de hipotecas, el 45% de las mismas se hacen a tipo variable, y el 55% más o menos se hacen a tipo fijo. Claro, es normal que cuando los tipos estén bajando, pues exista una tendencia, obviamente, a contratar un tipo variable, beneficiarse de las bajadas en el futuro. Lo que pasa que, claro, cuando uno contrata una hipoteca a largo plazo, a 20 o a 30 años, debe ser consciente que las bajadas que se vayan a producir ahora en los próximos meses o años, pues hombre, en 30 años volverá a subir el tipo, volverá a bajar, volverá a subir, volverá a bajar. Es decir, a 25 o 30 años vista no podemos prever los movimientos del Euribor, y por lo tanto, al final el resultado es que casi da lo mismo contratar a fijo que contratar a variable, salvo que contrates una hipoteca a muy poquito plazo. Si la vas a contratar a 5 o 7 años, pues obviamente en este momento pues sí sería más lógico el contratar a variable, ¿no?, porque estamos en una tendencia bajista, ¿no? Y luego, pues en relación a lo que dices de qué es mejor, ¿no?, en este momento, bueno, depende mucho de la aversión al riesgo que tenga cada persona. Es decir, si eres poco arriesgado, pues igual, aunque estén bajando los tipos, es mejor que contrates un tipo fijo. Y si eres poco averso al riesgo, es decir, si no te importa, pues bueno, de alguna manera, pues igual sí que vale la pena que contrates un tipo variable, ¿no? Claro. También depende, y esto es importante, de si tienes apoyo familiar o no, de si tienes capacidad de ahorro o no, de si tienes estabilidad laboral o no. Es decir, alguien que no tenga apoyo familiar, que no tenga capacidad de ahorro y que no tenga estabilidad laboral, pues casi es mejor que se vaya a un fijo, claro. Bueno, yo te diría que casi es mejor que no contrate una hipoteca, ¿no?, que no compre, pero bueno, es eso. Hay que ver un montón de cosas, y al final es una decisión muy personal que depende mucho de la aversión o no al riesgo que se tenga. Esta tendencia de la bajada de tipos que estamos experimentando ya poco a poco en los últimos meses, y ahora se confirma otra vez con esta bajada del Euribor, claro, de momento no se está viendo reflejado en la concesión o en la contratación de hipotecas, porque esa firma de hipotecas sigue a la baja. Hemos conocido el dato del mes de mayo, que es el último oficial así importante, y bajaron las hipotecas en España un 18%.
Sí, La contratación de es. hipotecas, vamos. Sí, te he entendido. Bueno, lo que hay detrás de eso son varios movimientos, no solo uno. Normalmente las cosas en economía pasan por varias cosas a la vez, ¿no? Entonces, yo te diría que el motivo de esto, de que el número de hipotecas contratadas haya bajado y además lleve un tiempo bajando, es porque ahora mismo existe, a nivel nacional, luego hay que ver mercado por mercado, pero a nivel nacional existe una cierta tendencia a subida de precios, ¿vale? Por supuesto, si nos vamos a la costa o nos vamos a Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, la subida es bastante grande, es acentuada, ¿no? En otras zonas del interior de España o poblaciones de segundo o tercer rango no es así. Pero en términos medios, digamos que hay una tendencia de subida de precios. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Inversores, tanto nacionales como extranjeros, están invirtiendo en inmuebles, están invirtiendo en ladrillo, y esos inversores, tanto nacionales como extranjeros, pues no van con hipoteca, van con fondos propios. De ahí que seguramente ese dato de bajada de número de hipotecas contratadas, seguramente venga de ahí. La verdad es que, claro, con todo esto, yo estaba reflexionando, claro, si lo metemos en una coctelera, Curro, por decirlo de algún modo, claro, ¿qué traducción tiene todo esto al mercado inmobiliario? Es decir, por ejemplo, si nos fijamos en un mercado como el de la ciudad de Zaragoza, bueno, que empieza a ser ya un mercado grande, ¿qué traducción tiene? ¿Cuál es la tendencia, no? ¿Se está moviendo, no se está moviendo? ¿Qué es lo que se compra? En fin. Sí, bueno, ahora mismo no hay solo un mercado. Aunque hablemos de Zaragoza capital, hay más de un mercado. Digamos que las viviendas de rango medio o medio bajo, pues sí que ahora mismo pues tienen un movimiento más o menos en plano. Es decir, no hay ni mucho aumento de demanda ni bajada, ni mucho aumento de precio ni bajada. Están más o menos en plano. Sin embargo, si nos vamos a viviendas pues de corte medio, medio alto, con espacios amplios, con espacios abiertos. Ahí sí que estamos viendo o en el centro, por ejemplo, en la zona céntrica de la ciudad, sí que estamos viendo movimientos de aumento de demanda y de aumento de precio. Sí, digamos que el mercado fue afectado bastante a nivel de demanda hace un año y medio y un año por la subida de los tipos de interés, que a su vez vino por la inflación que había, y entonces, bueno, pues el mercado se retrajo un poquito y se deceleró y empezamos a ver bajadas de precios y cómo los precios iban de manera negativa, pero bueno, con la bajada de los tipos y la vuelta a niveles más o menos normales de la inflación, estamos viendo el efecto contrario. Estamos viendo cómo gran parte del producto inmobiliario pues está aumentando de precio y además está aumentando la demanda. El mercado funciona así, ¿no? Depende mucho de variables más macroeconómicas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que está pasando. Bueno, y así muy rápidamente, ¿dónde es más atractivo comprar ahora mismo, Curro? ¿O cuál es la tendencia, ¿no? ¿Qué es lo más deseado? Bueno, a ver, todo depende de la finalidad de la compra también. Es decir, al final, si uno compra para vivir, pues va a depender pues de sus prioridades a nivel de localización, va a depender de su nivel de renta. Y entonces, pues bueno, da un poco igual, ¿no? Todo depende de la persona. Si de lo que se trata es de comprar para invertir, pues bueno, lo que ahora mismo, digamos, tiene un mayor potencial de aumento de precio, pues es lo que antes he comentado, es decir, viviendas con espacios abiertos, viviendas con espacios grandes, viviendas a lo mejor incluso en las afueras de la ciudad con espacio abierto también, con terreno, y sobre todo, pues los centros de las ciudades siempre son los centros de las ciudades, claro. Y de alguna manera cuando los precios suben, ahí suben más, y cuando los precios bajan, suelen bajar menos en esas zonas. Entonces, bueno, si se quiere invertir, ese sería un poco el análisis. Si se quiere para vivir, da un poco igual, porque al final la finalidad es disfrutar de la vivienda como propietario. Pues Curro Santacreu, experto en el mercado inmobiliario aragonés de la firma Entreáticos, como siempre, es un placer escuchar lo didáctico que eres y cómo nos explicas, ¿no? Esas cifras que a veces nos bombardean, pues qué supone luego en la vida real. Gracias, de verdad. Buenas tardes. Gracias, Lorenzo. Un abrazo fuerte. Hasta ahora. No llegues tarde.